su propio líquido amniótico y se espera que más o menos consume un promedio de 400 mililitros al día. Si el niño consume, hagámosle medio litro al día, ese líquido tiene que recuperarse, porque si no en cuestión de 2 o 3 días desaparecería el líquido amniótico, lo tomaría todo. ¿Cómo? Específicamente de qué tipo es el líquido amniótico. El líquido amniótico, como les dije, deriva del plasma materno. Esto en cuanto a esa producción. Claro, todo, de aminoácidos y demás. Entonces, si el niño dice que bebe alrededor de 400 mililitros al día, esa misma cantidad que consume tiene que devolverla al líquido amniótico. Y la devuelve a través de la orina. Y de esa manera, la orina es un líquido estéril, pues el líquido amniótico entonces se mantiene o se garantiza su volumen. En polihidramnios, la principal causa son las malformaciones congénitas del sistema nervioso y del sistema gastrointestinal. Es decir, si el niño no tiene bien desarrollado el sistema digestivo, es decir, no degluye adecuadamente el líquido, pues entonces no se consume, entonces se aumenta afuera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, atresias esofágicas, ¿listo? De pronto algún defecto en la comunicación del estomodeo con el intestino anterior que no permitió que él pudiera comunicar su cavidad oral a la cavidad amniótica, pues impiden que el feto deglute el líquido, pues se acumula afuera. Entonces, son elementos que podemos empezar a sospechar cuando tenemos un líquido amniótico por encima de los 2000 mililitros. Y si por el contrario es un líquido muy pequeñito, quiere decir entonces que el niño no está devolviendo a la cavidad amniótica a través de la orina ese líquido que está consumiendo. Entonces en ellos es muy posible o es muy conveniente sospechar de pronto alguna alteración, ya sea una agenesia o una disgenesia del aparato excretor. Y la tercera correlación clínica del líquido amniótico es la ruptura prematura de membranas. ¿Qué es la ruptura prematura de membranas? Cuando el saco amniótico, como su nombre lo dice, se rompe, se perfora antes de la semana 35. ¿Cuál es el riesgo o cuál es el problema que demanda que se rompa una membrana antes de esta semana? Que pues el bebé todavía no está maduro, no ha alcanzado todas sus capacidades, y entonces si está por encima de la semana 35, pues los ginecólogos lo único que hacen es madurar los pulmones del bebé y dejan que el trabajo de parto se desencadene sin ningún inconveniente. Pero si está o antes, por delante de esas 35 semanas, si la prematurez pues, puede traer una serie de complicaciones extrauterinas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Usualmente pues tratan de mantener a la mamá lo más tranquila posible, de hidratarla lo que más se pueda, de darle cubrimiento antimicrobiano, porque recordemos que el amnios surte como barrera entre la cavidad uterina y la cavidad vaginal. El introito vaginal tiene una gran cantidad de microorganismos que deben estar allá. Si llegan a pasar a la cavidad uterina o llegan a pasar al líquido amniótico, pues puede producir una infección y puede generar alguna complicación adicional. Entonces hay que darle cubrimiento antimicrobiano a eso hasta que alcance la semana 35, y con la semana 35 pues ya se pueda desembarazar sin ningún inconveniente. Otra correlación que podemos encontrar son las bridas amnióticas. Las bridas amnióticas son pequeños filamentos de saco amniótico que se desprenden de la pared del saco amniótico y quedan flotando en el líquido. No es que se rompa el saco, se desprende un pequeño filamento, haga de cuenta como cuando le sale una hebrita por ahí de una camisa, y ese hilito pues queda flotando en el líquido amniótico, y principalmente pues los extremos distales, bueno, las extremidades, valga la redundancia, son los más proclives a que se enreden y durante el proceso de crecimiento generen estos anillos de constricción
posición que ustedes pueden ver aquí en esta pierna derecha de este bebé, o que incluso generen amputaciones, en este caso del grueso artero, o una constricción perimetral aquí de la falange distal de este segundo dedo del pie. ¿Okay? Estas eran estructuras que se formaron ya durante su organogénesis de manera normal, pero que con una brida presentan estas complicaciones. Entonces también no son tan frecuentes, pero igual están descritas en los textos. Es bueno tenerlas presentes al momento de analizar las correlaciones clínicas del embrión. Profe, ¿tiene lista del seno? Sí, claro. Del seno. Aquí está C y D. ¿Listo? Bien. Ahora lo repetico aquí a la derecha para que no le tape ya mi. Ahí, perfecto. Listo. Bueno, la etapa final o el último punto del embarazo pues es el parto. Como yo les digo, pues ustedes por ginecobstetricia van a rotar y van a tener que atender cualquier cantidad de partos. Muchachos, atiendan partos. Hablo yo con los compañeros de allá de Cúcuta que empiezan ahorita internado, o espero que ya hayan resuelto esto, y en junio me decían que van a tener un parto. Le pidan, muchachos, pues cojan para el hospital, váyanse, hablen, profesor Pedro, usted tiene turno el domingo, me deja acompañarlo, y él no le va a decir que no, si tienen que ser muy mala gente, no, si usted le demuestra interés, camine. Nos vemos el domingo a las 7, aquí estoy. Porque el domingo es de descanso. Bueno, pues descanse, madre, ¿por qué no? Y vaya, tiene un par de partos, hace un par de cesáreas y les interesa. Porque de pronto mientras estaban enfocando por ginecobstetricia solamente era mirar. Mira como yo, como va a ser dermatólogo, creo que esa vaina no. Pero el problema es que primero somos médicos internos, después somos médicos rurales y ahí sí nos va a llegar de todo. Y yo no le puedo decir a la señora que llega con el chinito casi que caminando se equivocó, busque otro hospital porque yo voy a ser dermatólogo, yo voy a ser el cirujano. Me toca ayudarle a tener el pelado. Entonces, ojo, porque ahí me disculparán la cantaleta, pero tenemos que comprometernos en eso. Bueno, aquí solamente les voy a mencionar algunos elementos como para que ustedes tengan información. El parto se divide en 3 fases o en 3 momentos. El primero de ellos que se llama borramiento y dilatación del cuello uterino. ¿Listo? Es la primera parte. ¿Cuál es la dilatación y el borramiento del cuello uterino? Entonces miremos aquí esta lámina. Este es un útero, este es el cuello uterino, aquí estaría el introito vaginal. Y este es más o menos el espesor. Cuando ustedes hacen el tracto vaginal, ustedes deben palpar el grosor de ese cuello y la dilatación. Cuando no hay trabajo de parto, apenas se debe sentir ese orificio externo, pero yo no puedo insinuar el dedo, no me lo permite. Pues no hay borramiento, no hay dilatación. Y el cuello está grueso, tiene más o menos entre 3 a 5 centímetros. Yo logro palpar muy bien el espesor y la profundidad de ese cuello. Para que se pueda desencadenar el parto, esto tiene que desaparecer. Esto tiene que quedar en una estructura completamente delgadita y aparte de eso, esto tiene que dilatarse. Entonces, se tiene que borrar el cuello y se tiene que dilatar. Cuando son partos normales, en donde no hay disproporción cefalopélvica, porque si no, pues toca vía alta o cesárea. ¿Listo? Y este proceso termina cuando ya el cuello ha alcanzado su dilatación completa. ¿Cuánto debe dilatar un cuello para que se pueda llevar a cabo un parto normal? 10 centímetros. 10 centímetros como mínimo, que debe ser la distancia que debe estar entre las 2 espinas isquiotibiales. Entre las 2 espinas del isquion. ¿No? Ese no tiene tanto problema, casi las 2 espinas acá del isquion son las que me determinan la limitante para que haya una distosia. Es decir, si hay menos de 10 centímetros
viene la expulsión del feto propiamente dicho. Ahí se van a generar una serie de elementos que tienen que tener presente la maniobra para cuidar el periné, se llama la maniobra de Ridgen, o si es necesario hacer una pequeña episiotomía, pues se hace, pero tratemos de cuidar eso. A veces se nos olvida hacerla y dejamos que el expulsivo rompa el periné, y eso pues obviamente trae unas consecuencias incómodas para la mamá. Luego viene la restitución, pinzamiento del cordón, y finalmente, que es el más demoradito, es el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta y las membranas ovulares. Este es un proceso, muchachos, que no debemos acelerar, no debemos empezar a tirar el cordón a ver para que desprenda rápido la placenta, que nos quedamos con el cordón en la mano y la madre placenta allá y ahora quién la saca. Esto no, hay que dejar que eso usualmente demora entre 10 o 15 minutos. Y verifiquemos que tenga los cotiledones completos, como habíamos visto en la clase pasada. Bueno, allá con los ginecólogos los van a cubrir muy bien en cómo atender un parto, y pues pónganle cuidado a eso. El otro caso son los embarazos gemelares. Es otra correlación clínica, pues usualmente debemos nosotros por especie ser de reproducción única. ¿Listo? Se ovula un ovocito, el cual es fecundado, pero habrá momentos en los cuales o se ovulan varios ovocitos y entonces se pueden producir varios embarazos. O también podemos encontrar que un ovocito fue fecundado por un solo espermatozoide durante el proceso de diferenciación entre el estadio de etapa bicelular y módula, puede formar dos masas celulares internas externas, que es lo que llamamos nosotros embarazos gemelares monocigóticos. ¿Listo? Que son los que realmente son idénticos. Bueno, ustedes son monocigóticos, ¿cierto? No hay manera de decir que no. Vean, tenemos aquí un ejemplo vivito y poliano. Los demás son gemelos disigóticos, es decir, son hermanos, son dos ovocitos que fueron fecundados por dos, cualquier cantidad de millones de espermatozoides se pueden fecundar dos a la vez. Pero ese es más como el más frecuente, ¿no? El 90%, que es lo que ahora llaman los mellizos. Pero pues ese término nosotros en salud no lo utilizamos, nosotros hablamos de gemelos idénticos o gemelos no idénticos, así de sencillo. Pero las personas sí son los mellizos, los no idénticos, y los gemelos propiamente dichos sí son los monocigóticos. Si ustedes se dan cuenta, pues esta es mucho menos frecuente encontrar dos personas. Aquí también habían dos profesoras que estudiaron química que eran exactamente iguales. Qué cosa tan impresionante. Yo no sé cómo hacían un novio de las muchachas, porque no había manera de diferenciarlas. Entonces, incluso cuando una no pudo ir a cuidar un examen, vino la hermana y los estudiantes no dieron cuenta. Ellos se dieron cuenta que ya después de que habían hecho el examen y todo, pero es que eran igualitas de otra mujer. Bien, bueno, entonces, cuando tenemos embarazos disigóticos, ustedes se pueden dar cuenta que son dos cigotos distintos. Aquí tenemos dos cigotos en la etapa bicelular, formando sus respectivas masas celulares internas y externas. Esto es un blastocisto, recuerden, este es el blastocele, forman sus dos procesos completamente independientes, y los escenarios que se pueden presentar al final, voy a ampliar aquí la imagen, los escenarios que podemos encontrar en estos embarazos gemelares disigóticos, gemelos disigóticos, es que tengan completamente independiente todo. Aquí vemos, por ejemplo, que la placenta y su saco coriónico y obviamente su saco amniótico son completamente separados, no hay ningún inconveniente. Pero también se nos puede presentar este segundo elemento o esta segunda situación, y es que cada embrión va a tener su cordón umbilical, va a tener su placenta, pero esta placenta, en virtud
debido a que se insertaron o se implantaron muy cerquita en el útero, se fusionan. Los saco amnióticos se ven divididos. Sí, claro, saco amniótico y coriónicos, el coriónico se funde, ¿listo? Y las placentas también se fusionan. Entonces, obviamente, hay que tener presente esos dos elementos al momento de los embarazos dicigóticos. Los embarazos monocigóticos, pues voy a mover bien aquí lo tenemos. Entonces, el embarazo monocigótico, como les mencionaba, es un solo cigoto, por eso se llama así, un solo cigoto. Pero que, como ustedes se pueden dar cuenta, entre la etapa bicelular y la formación del blastocisto, recordemos que el blastocisto se está formando al sexto día, séptimo día, en el mismo momento en que se está implantando, él logra formar dos masas celulares internas y externas en el mismo blastocele o en blastoceles distintos. Aquí vemos que de esta misma carga genética, por eso son idénticos y son del mismo sexo, tienen la formación de sus diferentes sacos por estos blastoceles. Pero no existe la probabilidad de que sean diferentes. Sí, pero eso es muy poco probable porque recordemos que la carga genética de este cigoto ya se estableció en el momento de la fecundación. Yo creo que unos mellizos que eran 3, las dos Ah, pero el tercero. Exactamente. Entonces, ahí que hubo, contéstenme por eso. Las dos iguales fueron monocigóticos y el otro fue otro cigoto. ¿Listo? Y salieron los tres. Porque aquí, cuando se fusionaron los cromosomas y se fusionaron las dos cargas genéticas, o fueron XX o fueron XY. No puedo salir ahora con que entonces voy a sacar un XX o un XY porque entonces quiere decir que son dos cigotos. Y puede ser que se parezcan mucho, por eso hay que tener mucha claridad porque hay a veces gemelos disigóticos que son muy parecidos. Pero si usted los analiza bien, sí les logra encontrar muchas diferencias. ¿Listo? A los que son monocigóticos, que esos son bastante parecidos y son del mismo sexo. Profe, ¿ese tipo de embarazos tiene que ver con algún gen de familia o algo? No, realmente, ¿quién determina el genilarismo, si lo quisiéramos llamar de alguna manera? ¿El hombre o la mujer? La mujer. La mujer y la locura. El hombre bota esos 40 millones de espermatozoides, El hombre es el que. pero él no puede definir cuántos ovocitos se fecundan. Si la mujer bota un solo ovocito, chao, vamos sin uno. Los demás se vuelven para casa. Pero ya si la mujer ovula varios, ahí sí viene el riesgo del embarazo genital. Entonces la genitalidad sí la determina la mujer. Pero el sexo sí lo determina el hombre. El sexo sí lo determina el hombre porque es el que puede optar si lo que el espermatozoide viene con carga X o si viene con carga Y. El sexo sí lo determina el varón. Bien, entonces en ese orden de ideas, para hacer el chiste corto, como dicen la historia corta, en el embarazo monocigótico, gemelar monocigótico, vemos que se pueden presentar estas dos situaciones que son iguales a las anteriores. ¿Sí las ven? Al disigótico. Sacos coriónicos y placentas completamente independientes. Miremos aquí. Ajá, sí señor. Placentas y sacos coriónicos amnióticos completamente diferentes. Fusionadas las placentas y fusionados los sacos coriónicos, también se me presenta acá, ¿listo? Pero hay una tercera posibilidad que esa sí es exclusiva de los monocigóticos y es que compartan todo, tanto la placenta como el saco coriónico y la cavidad amniótica. Una preguntita ahorita que estaba hablando de la cantidad exacta de líquido amniótico en este caso, que son todos, pues estaría 3000. No, claro. Yo les decía, mire, estos embarazos genitales siempre son embarazos de alto riesgo. Siempre la mamá toca
que no estos controles prenatales no los puede hacer el médico general, sino toca con un químico obstetra que esté muy pendiente de esta situación. Hay a veces, porque yo conozco un caso muy cercano, en donde hay un niño que toma, o uno de los integrantes del embarazo general toma la ventaja en cuanto al crecimiento y el otro como que se emerge. E incluso llegan algunos colegas a decir, bueno, hay que sacrificar uno para que viva el otro, porque la placenta le está aportando más al uno que al otro. Y ese caso tan lamentable, porque claro que le digan al papá que puede escoger, un papá no es capaz de escoger a ninguno, ¿listo? Pues el tipo dijo, pues si Dios nos puso ahí, que Él nos saque. Y pues los dos horrores están vivitos y por ya yo estudio en medicina en la UNAM muy chinos. Uno de ellos no existiría si hubiésemos tomado la decisión de que porque está creciendo más poquito, claro, nació más pequeñito que el otro, pero esos chinos después de que salieron de su incubadora y demás, se desarrollaron perfectamente, sin ningún inconveniente, ambos son Pero eso varones. solo lo comparte el sapo biótico y la cama. Sí, claro, obviamente aquí este es el caso más vulnerable para el aporte sanguíneo, para el aporte nutricional, ¿no? Porque es casi que compartiendo la misma placenta, comparado a que si las tenemos ya más organizadas por aparte, pues el aporte nutricional no se ve tan afectado. ¿Listo? Bien, entonces eso en cuanto a los puntos de vista, igual pues en Ginecco van a rotar más, pero ahí el texto los trae, por eso se los comparto aquí en la presentación. Bien, y la parte final son lo que se denomina el feto papiráceo o los siameses, que también son condiciones que solo se presentan siempre y cuando hayan embarazos similares. El feto papiráceo hace referencia a que pueden ser disigóticos o pueden ser monocigóticos. Aquí sí no hay diferenciación en ese sentido, que uno de ellos como que toma la vocería o toma la delantera y anula al otro, trayendo como consecuencia que lo comprima, lo anule, le impida su adecuado desarrollo y pues entonces se momifique, teniendo, y gracias a esas condiciones que recibe el nombre de feto papiráceo, ¿listo? Puede estar por fuera o puede estar por dentro de la cavidad abdominal. Creo que ustedes por ahí en las redes sociales, si ustedes buscan, encuentran muchos casos de adultos mayores o de personas ya formadas, ya mayores, que de manera accidental durante estudios de la cavidad abdominal les encuentran una masa que inicialmente pues asumen que es un tumor. Esta masa que ve el tipo, la tipa, porque puede ser un varón, y llevaba su vida normal y por alguna situación le hicieron una ecografía o le hicieron un TAC, alguna cosa, pues tiene una masa ahí, como un tumor, la sacan, le envían a la patología y es un hermano. Es un feto, tiene todos los tejidos formados y demás, y pues muy probablemente durante el proceso de cierre de la cavidad abdominal, cuando se involucra la cavidad coriónica, si mi hermano estaba compartiendo la misma cavidad coriónica, ¡rum! Ahí se fue para adentro. ¿Listo? Lo que a veces dicen la gente que se lo comió. Bueno, pues, técnicamente no es el término que debemos utilizar. Simplemente que lo incorporó a su cavidad abdominal, obviamente allá se fibrosó, se atrofió y el sistema lo aísla y ya. Como es pequeño, como es una estructura pequeña, pues no genera muchos inconvenientes y casi siempre es motivo de hallazgos ya tardíos. La otra condición es esta, que son los famosos siameses, ¿no? Y pues ya los que me conocen yo les digo, busquen por qué se les llama siameses. Busquen a los siameses Chan y En Bunker. ¿Quiénes fueron? Busquémoslo, a ver qué les sale. Ellos eran unos siameses toracópagos y a partir, nacidos allá en Siam, Chan y En Bunker. Y entonces a raíz de la ciudad de ellos,
¿Vieron? Entonces se acuñó el término siamés o siameses. Ellos eran toracópagos, es decir, estaban pegados por el tórax. Yo no creo que sean los primeros siameses, muy probablemente en la historia de la humanidad pues tuvieron que existir muchos otros, pero digamos que ese es como el caso ya más documentado. Hay que mirar, esa es una buena pregunta. ¿Cómo ha estado? De aquí por fuera es muy fregado, puede ser que apenas compartan tejidos epidérmicos, el esternón, músculo y piel, chao, pero tengan sus corazones aparte. ¿Listo? Claro, como le digo, si tienen sus vísceras, sus corazones, sus pulmones, su sistema digestivo independiente, no hay problema. Pero si lo comparten, ¿quién decide? Dejémosle el corazón posterior. No, ya totalmente pues antiético, ¿no? Entonces, señor, claro, por ejemplo, por eso les coloco que revisen, porque si ustedes se pudieran dar cuenta, estos siameses Chan y Enconker tuvieron familia, cada uno se casó, parece que no tuvieron un hijo, tenían una cartera de hijos. 21 hijos, hágame mi padre, por favor, como que no se levantaban de la cama. ¿Listo? Claro, mire, eso es muy cierto. De pronto en esa época pues no se tenía avance médico para poder separarlos. Hoy día sí se pueden hacer estudios que identifican muy bien qué tan viable es si están por el tórax, toracópagos, o si son pigópagos, porque si aquí por ejemplo comparten solamente las meninges, pues no tienen ningún inconveniente, se pueden separar sin ningún inconveniente. Lo mismo acá, si aquí lo único que comparten es una parte de estructura ósea con meninges, no hay problema. Ahí es donde está el problema, ahí no podemos separarlo porque de pronto por tratar de separarlo se dejamos más afectados, imagínate sin cerebelo o sin una parte aquí de la zona temporal, pues eso va a generar una gran cantidad de daños. Entonces, toracópagos, pigópagos y craniópagos como correlación para eso. Listo muchachos, eso es lo que terminamos del periodo fetal y seguimos con el siguiente tema, que ya es muy pequeñito, que son los defectos congénitos y de diagnóstico prenatal. Es que el tiempo pasa. Un poquito, díganme. Dentro de la otra semana no. Sí. Sí, recuerde que nosotros hicimos el otro quiz hasta la tablita de los causas de retardo. A partir de ahí, lo que vemos hoy es el examen del otro viernes. Listo, ya llevamos 2 temas. Porque si no, entonces nos tocaría terminar el otro quiz en la semana de exámenes. Y esa no creo que les ayude a mucho. Bien. Terminamos con los defectos congénitos y de diagnóstico prenatal, que básicamente lo que nos permite hoy día es identificar qué condiciones pueden estar afectando a un embarazo. Cuando se habla de los defectos congénitos o de las malformaciones congénitas o de las anomalías congénitas, que como ustedes se pueden dar cuenta pues hacen referencia a lo mismo, son sinónimos, la teratología es la que hace el estudio. Teratos es esa palabra, esa raíz griega que quiere decir monstruos, ¿listo? O dismorfología también, pues en la antigüedad cuando nacía un niño, por ejemplo, sin desarrollo de la cavidad cefálica, pues ese era un monstruo. El cíclope y todo este poco de animales o de seres mitológicos muy probablemente fueron tomados de desarrollos inadecuados de los fetos que alguna vez nacieron y lo vieron. Por ejemplo, ustedes vieron ahí les tenía una lámina en donde un niño cíclope. Me dice, oye, ¿y eso no es un animal mitológico? No, pues cuando hay una inadecuada diferenciación de la lateralidad a nivel embriológico, pues entonces las estructuras que son pares no se diferencian y nace un niño cíclope. Yo me imagino que nació algún niño cíclope hace cualquier cantidad de años y eso se imaginaron que era porque siempre esto obtiene
con una gran connotación espiritual, mágico, que pues esos son enviados del diablo. Y es más, todavía hay algunas comunidades indígenas en donde el parto podálico, cuando el niño nace de pie, eso es mala suerte para el niño, y creen en eso. Bueno, eso no somos nadie para venir a cuestionar eso, pero sepan que todavía en pleno siglo XXI existen personas que creen que porque nace podálico, eso es algo completamente aleatorio, trae alguna consecuencia. Pero bueno, volviendo al tema, el estudio de las malformaciones que se producen durante el embarazo recibe el nombre de teratología o dismorfología. Los defectos congénitos son la principal causa de mortalidad infantil. El 25% de las causas in útero o en los primeros años de gestación obedecen a defectos congénitos o que son incompatibles con la vida, por el digo, pues mueren en la vida uterina, o de pronto en los primeros años, si logran nacer, al cabo de unos meses o años, el niño fallece por alguna complicación producto de las deformidades que trae. Y si de pronto la deformidad no es tan grande, como por ejemplo el síndrome de Down, se ha observado que es la quinta causa de pérdida de vida antes de los 65 años. Yo nunca he visto un síndrome de Down de más de 60 años. No, nunca lo he visto. Casi siempre, como ellos vienen, el síndrome de Down viene con malformaciones congénitas a nivel de dolor del vaso, cardíacas, incluso digestivas. Esa gente o esas personas mueren antes, tienen una expectativa de vida mucho más corta. ¿Cómo? Ni cuidándose bien. Entonces, yo por eso le digo, si ustedes lo llegan a encontrar, se toman una selfie con él, me la mandan, tomen una fotico porque es muy poco probable que pase los 65 años, porque su expectativa de vida está más reducida en virtud a esa malformación congénita que trae. Entonces yo no veo un síndrome de 80 años, yo no lo he visto, pero les digo que es muy raro. Bien, pongámosle atención a esta lámina que tengo acá, la encuentran en su texto, la figura 9.1, que es una gráfica que nos muestra el grado de participación o de contribución que tienen los diferentes aspectos que pueden generar una malformación genética. A veces decimos, no, es que yo traigo una malformación genética, claro, las enfermedades tienen una base genética, si mis padres son hipertensos, si mis padres son diabéticos, lo que sea, pues yo tengo obviamente una mayor propensión a desarrollar estas enfermedades, pero ojo, miren que el aporte que da ese componente genético es solamente del 30%, o sea, que hay un 70% que no necesariamente se lo puedo yo achacar al componente genético, porque yo conozco personas que no tienen papás diabéticos ni hipertensos y apenas con 28 años ya son diabéticos e hipertensos. Entonces, pues miren, por los factores ambientales y multifactoriales que como ustedes se pueden dar cuenta suman el 70%. Entonces a veces básicamente es la interacción que usted hace entre estos dos. Si por ejemplo un factor ambiental puede ser la exposición a una sustancia, el asbesto, el carbón o cualquier sustancia de contaminación, ¿listo? Esa sustancia puede impactar el factor genético que incluso no tenía muchas probabilidades de manifestarse y lograr que se manifieste. Ahí están los multifactoriales, porque no solamente está el carbón, está una mala nutrición, está un sedentarismo, está, bueno, cuando son varios los factores que intervienen para que se manifieste un factor genético. Hoy día, las
ciudades con mayor polución ambiental se asocian en que las mujeres tienen mayor preponderancia a sufrir de osteoporosis. Y eso ya está demostrado. Incluso tengo un colega por allá en Estados Unidos que investiga esa parte. Uno dice, ¿en serio? Sí. El solo yo estar viviendo, por ejemplo, en Bogotá, pues acá estamos en un paraíso, obviamente, pero por ejemplo en ciudades como Bogotá, como Medellín, donde la polución ambiental es bastante marcada, o como Ciudad de México, o como, bueno, cualquier otra ciudad así, metrópoli, que tiene una densidad poblacional bastante alta y una contaminación marcada, las mujeres y los hombres, porque no solamente es para las mujeres, empiezan a desencadenar enfermedades solamente por el factor ambiental, ¿listo? Por la dieta que consumen, ¿listo? La parte emocional, no se nos olvide, gran cantidad de las emociones se empiezan a somatizar manifestando enfermedades. Entonces, para hacer el cuento corto, como dicen, la mayor conclusión que sacamos de esta tablita, de esta tortica que colocan ahí, es que gran parte de las enfermedades que podamos padecer nosotros, podemos ejercer nosotros un manejo desde el punto de vista conductual y desde el punto de vista ambiental para que no se manifieste. ¿Listo? Que yo no voy a impedir que se manifieste la diabetes de mi papá o de mi mamá, pero por lo menos voy a tratar de que se manifieste lo más tardío posible y que si se manifiestan las complicaciones sean lo menos posible, porque de lo contrario, Chinito, ya vemos incluso de 12 años con grandes índices de masa corporal y ya tiene prediabetes. Uno no entiende cómo un niño que está cursando octavo grado tiene triglicéridos de 250 o 300, pero obviamente los factores ambientales en la casa no es que colaboran. Entonces ahí estamos lejos. ¿Listo? Bueno. Dentro de los defectos congénitos, estos se pueden clasificar en anomalías o defectos mayores o menores. Los defectos mayores son los que son fácilmente evidenciables: una anencefalia, un labio leporino, un paladar hendido, una focomelia, una incapacidad, un inadecuado desarrollo de las extremidades. Bueno, son evidentes. O una tetralogía de Fallot, o un ciclus inverso. Bueno, esos son muy evidentes, que son las malformaciones mayores. Pero a veces muchas de esas malformaciones mayores no son visibles. A veces tenemos que echar mano de lo que se denomina las malformaciones menores. ¿Qué son las malformaciones menores? Como su nombre lo dice, son manifestaciones externas que presentan las personas y que per se no constituyen una situación que amenace la vida, pero que sí me aumenta el riesgo de sospechar una malformación mayor. Una preguntita, que eso no puede causar incapacidades, porque por ejemplo la niña que está allá que no posee conducto visual externo. Claro, hay que mirar, hay que mirar cómo llega, hay que revisar, aquí habrá que hacer una tomografía para mirar si hay auditivo externo, y lo único que no se desarrolló fue el pabellón, pero al perforarlo no hay ningún inconveniente. Claro, sí tendría un inconveniente porque si no está el hélix, el contrario no orienta el sonido, pero el otro oído partimos del hecho que no lo podemos ver, de que sí está normal, porque si el otro también está igual, pues claro, a ella le va a quedar difícil poder orientar el sonido, porque esto es lo que nos permite saber si un sonido viene de atrás o de adelante, etc. Entonces, por ejemplo, las malformaciones menores que dicen que afectan al 15% de los neonatos, miren que siempre es un porcentaje bastante alto, no podemos despreciarlo. Está, por ejemplo, la anotia, cuando no se desarrolla, o cuando se desarrolla muy poquita, ¿listo? Que llama microtia. Entonces, ausencia del desarrollo del pabellón auricular, o esta ausencia y este es un desarrollo inadecuado, ¿listo? Las hendiduras palpebrales, las máculas pigmentadas, que eso es obviamente cuando hacemos la mácula ocular, el fondo de ojo,
Las hendiduras palpebrales, que ya vamos a ver, que son muy características o se asocian al síndrome de alcoholismo fetal, o el apéndice auricular. Profe, ¿y esa mácula pigmentada no es papel? Sí, claro. Pero es... Es menor, claro, se considera una malformación menor. Sí, sí. ¿Listo? No constituye como tal, es una pequeña coloración aparte, así como la heterocromía, que a veces encontramos, ¿no? Que le salieron los ojitos uno de un color y otro de otro, eso me debe decir, ¿será que tiene algo más por dentro? Entonces, me debe dar la sospecha. Claro, con este solo, yo no puedo hacer diagnóstico de entrada de nada. Miren qué es el síndrome de alcoholismo fetal. Recuerden lo que significa la palabra síndrome. Síndrome es la unión de unos signos y de unos síntomas que se asocian a una patología que es más frecuente cuando se presenta, a que se presente por el azar. ¿Cuál es la diferencia entre lo patognomónico y...? Lo patognomónico es que sí o sí la enfermedad siempre presenta ese signo. Ese signo. Puede ser multifactorial. Claro, aquí pueden ser varias, por decir algo. Ustedes ahorita cuando empiecen a mirar puente nasal bajo se empiezan a tocar, pues madre, sí, yo lo tengo. Pero con un puente nasal bajo yo no puedo decir que tuve un síndrome de alcoholismo fetal, porque probablemente mi mamá no tuvieron eso. Entonces, se asocian y toca tener varias para uno llenarse de mayor poder diagnóstico, decir, oiga, sí es mucho más probable que esté ocurriendo esta situación. Pues con uno solo no es posible hacer el diagnóstico. Entonces tenemos, miren las fisuras palpebrales que les comentaba. Son estas pequeñas grieticas, por decirlo así, fisuritas que se ven de mayor predominio en el párpado inferior. El puente nasal bajo, como les decía, mire, orejas en la parte superior que no se desarrollaron adecuadamente, que a veces le vemos a las personas como que la oreja más puntudita, no es como tan redondo. El labio superior más delgadito. El surco nasolabial que no se diferencia adecuadamente, sino que es como más lisito. Y a veces encontramos, bueno, yo sí conozco una persona así, pero no tiene las otras. Pues no vamos a poder decir que tuvo un síndrome de alcoholismo fetal. ¿Listo? O estos pliegos epicánticos aquí mucho más marcados en algunas personas, sobre todo en el recién nacido. Entonces, esos son síndromes. Aquí vemos, por ejemplo, estas malformaciones a nivel del pabellón auricular, o de pronto estas, el apéndice auricular. Esto sí lo vemos como con mayor frecuencia. Yo sí conozco muchas personas que uno les encuentra como este pequeño, como dice uno vulgarmente, una pequeña tetica ahí, una vegetación en el pabellón auricular. Muchachos, siempre que encontremos estas personas con alguna alteración en el desarrollo del oído, descartemos que el aparato excretor esté bien formado. Porque se asocian a un riñón único, o a un riñón poliquístico, o a un riñón en herradura. Vuelvo y le digo, la causa-efecto no la encontramos porque usted puede encontrar a esta persona y le hacen la ecografía, están normales. Es que se asocian. Se ha encontrado que le sirven a uno de guía para decir, si me llego a encontrar un recién nacido con estas características, hay que hacer una ecografía abdominal para verificar que su sistema excretor esté funcionando adecuadamente. Hay ciertos porcentajes que dice, por ejemplo, si encontramos una anomalía menor, hay un 3% de que se presente una anomalía mayor. Si hay dos anomalías menores, el porcentaje de presentar anomalía mayor se aumenta al 10%, y si hay más de 3 anomalías menores, ese porcentaje se aumenta al 20%. Entonces, mire que si encuentro, una, otra o alguna otra, qué sé yo, pues ya me bajo. Y obviamente, pues todas estas malformaciones siempre se van a producir en localmente. Bueno, ¿cuál va a ser el periodo más, para dejar aquí en esta lámina, cuál va a ser el periodo más vulnerable dentro del proceso de que se produzcan malformaciones congénitas?
Posiblemente la tercera, la octava se toma la columna, todo el lugar. Todo. El periodo de la organogénesis está aquí. De la cuarta a la octava. Sí. Perfecto, muy bien, Pedro. Entonces, efectivamente, el periodo de mayor vulnerabilidad va a ser el periodo donde se están formando los órganos. Si no, no. Y obviamente entre la cuarta o entre el final de la tercera y la octava semana vemos que es donde más se aumenta ese riesgo de malformación, riesgo de inducción de defectos congénitos. Ojo, ustedes se podrán preguntar, o sea que aquí no y aquí tampoco, no, también hay. La única manera de evitar el riesgo de un defecto congénito en el embarazo es no embarazarse. ¿Listo? Lo que sucede es que en estas primeras terceras semanas o antes de la tercera semana, ocurre la regla del todo o del nada. Es que la malformación o es tan marcada que impide el desarrollo adecuado del feto y se produce el embarazo, el aborto o la pérdida de manera temprana, o de pronto no es una enfermedad o no es una malformación que afecte mucho y le permita seguir creciendo. Y como la gran mayoría de las mujeres de pronto abortan sin saber, porque aquí estamos apenas terminando el siguiente mes de la menstruación, dice no, se me viene un sangrado como más fuerte ya, ¿no? Ahí puede venir un embriocito, porque pasa que como es un microscopio, como se ve, no supimos que por eso todos los abortos siempre los mandan a patología para tratar de la causa. Sí, pero obviamente si es por deficiencia de la progesterona, la producción de progesterona ya es distinto, pero pues hay que descartar que no haya sido una pérdida por alguna malformación genética. Entonces básicamente es para informarle a la mamá, mire, ese abortico que usted tuvo, nosotros le encontramos que en su cariotipo venía con tal alteración en tal cromosoma. Mierda. ¿Y se debe hacer el cariotipo? Pues usualmente se le hacen todos los estudios genéticos, que es lo correcto para poder identificar. Si no, venía todo completico, todo bien, pues entonces otra de las causas PCR. No sé si le llaman PCR de pronto, pues. Pero es que aquí con nuestro sistema eso es complicado. Bien. Y como les decía, pues después de la semana 8, ya, que es el periodo fetal, ya la formación o la deformidad ya es muy diferente, ya se pueden presentar, por ejemplo, por bridas amnióticas, por algún defecto en el proceso de comunicación, sobre todo el aparato digestivo, con el estomodeo, con el protodeo, o con cualquier factor ambiental que pueda afectar el desarrollo fetal. Casi siempre es la interrupción de una señalización celular o algún déficit en la determinación de los ejes, ya sea cefálico, caudal, ya sea derecha o izquierda, o ya sea anterior o posterior. ¿Listo? Lo que puede generar ese tipo de malformaciones. Listo, muchachos, dejemos ahí para quedar en igualdad de condiciones con el otro grupo para la evaluación. Por favor, ahí están los quizzes. Si le pueden reclamar el quiz a algún compañero, pues por favor llévenselo y nos veremos